Buenas tardes, bienvenidos a Entre Nosotros. Hoy vamos a conocer qué tan difícil es la vida de una mujer sola, una mujer que de niña sufrió humillaciones, desprecios, maltratos psicológicos, físicos, y cómo sale adelante una mujer de todas estas situaciones hasta para poder ser activista de alguna actividad especial. Hoy vamos a conocer la historia de Yohairi Durán. Ella es la presidenta del Comité Ejecutivo Cantonal del Partido Nueva República, el partido que recién se ha formado, y ahí está, ha surgido de todas estas situaciones, ha enfrentado todas esas situaciones, ha derribado todas esas barreras, ha roto todos esos paradigmas, y hoy es la presidenta de Nueva República en San Carlos y está para contar su historia. Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Yohairi. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes, pues contándoles un poquito de mi historia, ¿verdad? Que ha sido pues desde niña bastante difícil, pero que a Dios gracias, aquí estoy contando la historia, ¿verdad? Y agradecida de verdad con Dios por la oportunidad y por haber podido, a pesar de todo, pues salir adelante y estar aquí ahorita con ustedes. Pues para mí es un gran privilegio, ¿verdad? Usted aquí es una mujer que tomó las malas experiencias no para hundirse, sino para catapultarse. Exacto, sí. Bueno, yo tuve una niñez muy difícil, digamos. Mi mamá murió cuando yo apenas tenía 3 años y pues fue sumamente pues difícil. Yo actualmente tengo 3 hijos, de hecho tengo uno de 4 años y yo veo lo dependientes a veces que son, y yo digo, ¿cómo de verdad yo pude sobrevivir sin una mamá? Digamos, no tenía yo a quien decirle, ni me duele algo, ni necesito o quiero o nada, ¿verdad? Entonces, pues fue una niñez muy sufrida. Yo sufrí mucho durante mi niñez porque pues el hecho ¿verdad? De decir, bueno, no tengo mamá, ¿verdad? Mi papá, pues, siempre los papás son pues más distantes, ¿verdad? Y en el caso del mío era mucho más. Él pues se dedicó a lo suyo. Él tenía un negocio, un bar tenía, entonces yo no lo veía a él casi, digamos. Él se iba en la mañana y venía en la madrugada, y cuando yo me levantaba él estaba dormido, yo me iba para la escuela y duraba muchísimo tiempo de que no lo veía. Entonces pues fue muy difícil, ¿verdad? Yo tuve que aprender a hacer mis cosas por mí misma. Por ejemplo, ya imagínate, primero de la escuela o el kinder, a peinarme por mí misma, a hacer las tareas por mí misma, o sea, absolutamente todo lo que muchas veces se requiere un acompañamiento de la mamá o de otra persona, pues yo tenía que hacerlo sola porque no había quien, ¿verdad? Mi papá volvió a casarse 1 año después de que mi mamá murió, pero pues la señora no era así como muy afín con los niños, no tenía como mucha afinidad por los niños, entonces pues todavía más difícil, ¿verdad? Y después mi papá ya empezó como el ambiente donde él se movía, ¿verdad? Que era un bar, ya él empezó ahí como a portarse mal, como el guaro y las mujeres, ¿verdad? Entonces eso empeoró mi situación porque la señora pues se desquitaba conmigo muchas veces la frustración, y quizás que ahora como adulto yo quizás como que lo logro entender. En ese momento me daba mucha rabia y yo sentía como que la odiaba, ¿verdad? Porque como niña no podía entender que alguien tal vez se desquitara conmigo, algo por el cual yo no tenía la culpa. Pero ahora como adulta como que logro verdad entender un poco de por lo que ella estaba pasando, y que bueno, yo no era su hija, ¿verdad? Y entonces como que logro entender un poco pues esa manera de ella pues desquitarse de cierta manera conmigo, porque sí era muy, digamos, ella sí me maltrataba mucho físicamente y psicológicamente, ¿verdad? Porque yo le tenía horror a esa señora, ¿verdad? El que usted la comprenda significa que la perdonó. Sí, definitivamente yo de hecho yo le cuento esta historia a mi hija, que ahorita tiene 13 años, y a veces me dice, ya mami, ¿cómo usted no la odia con todo lo que le hizo? Y yo le dije, no, yo aprendí a decir,
te perdono de verdad, no tal vez a ella, porque ella es un poco orgullosa y difícil, ¿verdad? Tal vez, porque ella nunca acepta que me hizo daño, ¿verdad? Entonces, pero sí. Yohai dice perdón si no se ha significado, por ejemplo, olvidar. No, uno nunca olvida jamás. Porque en una ocasión yo recuerdo a alguien que llegó contando que había ido donde un sacerdote y le dijo, te voy a perdonar, perdono, pero no olvido. Y entonces, si no olvidó, no ha perdonado. No, sí. Eso? No, uno perdona, pero no, digamos, porque el perdón es una decisión. Entonces yo decido perdonar a esa persona, pero obviamente que los recuerdos van a estar ahí, ¿verdad? Pero, pues como les digo, a veces ¿Prefiere recordarlo o prefiere haberlo olvidado? No, me gusta recordarlo como algo que ya pasó y que me sirvió para hoy en día ser una mejor mamá. Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que a mí me pase eso? Porque yo recibí mucho bullying en la escuela, a mí me molestaban y me humillaban y digamos, porque me rechazaban porque yo no tenía mamá. Por ejemplo, para mí, los días de la madre de la escuela que hacían, ¿verdad?, cositas, ese día para mí era fatal. O sea, yo deseaba como no ir a la escuela porque todos los compañeros me decían, ¿y usted qué se lo va a regalar? ¿Y quién se lo va a dar? Y para peor, digamos, la relación con mi madrastra no era sana, entonces tampoco me nacía a mí regalárselo a mi madrastra, ¿verdad? Entonces era muy muy triste, ¿verdad?, para mí ese día. Entonces ahora, cuando yo recuerdo todo lo que pasé, me ayuda a ser una mejor mamá. O sea, me ayuda a que tal vez a veces cuando todas las mamás hemos pasado por un momento donde tal vez nos salimos de las casillas, ¿verdad? Y entonces yo me detengo a decir, bueno, el daño que a mí me hicieron, a veces que las palabras hieren mucho, yo me acuerdo que ella me decía que yo, por ejemplo, que yo era tonta, que yo no sabía nada, que era una inútil, que no servía para nada, o sea, palabras que hieren mucho y que de cierta manera uno como que se las cree, porque yo por mucho tiempo me las creí que era cierto, o sea, que yo no servía para nada, que yo era una tonta, o sea, uno termina creyéndose las palabras, lo que dicen que las palabras atan, muy, muy cierto. O sea, yo por mucho tiempo creí que de verdad, yo sin mamá, mi papá, pues desentendido. Y yo ahí sola, y con una persona que me decía que yo era una tonta, que no servía para nada y que era una inútil, sin una mamá que me dijera más bien lo contrario, ¿no? Usted puede, como todas las mamás, o sea, usted puede, usted es capaz, entonces uno como que termina creyéndosela. ¿Qué significa, Yohai, volver a ver, por ejemplo, o ver hacia atrás y recordar todo eso? Porque no era usted sola, habían otras hermanas también. Todas me imagino que pasaban por la misma solamente situación. Yo tengo, digamos, del primer matrimonio de mi mamá, digámoslo así, solamente tengo una hermana. Ella es 6 años mayor. A pesar de todo, vieras que ella tenía como otra un poquito más tranquila porque ella era adolescente, digamos, en ese momento que yo pasaba por esa soledad más terrible de que mi madrastra se iba, el bar quedaba de pared de por medio de la casa, entonces mi madrastra se iba con mi papá a trabajar, mi hermana era una adolescente, 13, 14 años, entonces ya se iba que a los patines, porque no había un control, digamos, no había quien le dijera a ella, no vaya o vaya, pero llegue a cierta hora, ¿verdad? No existía eso. Entonces ella se iba y era yo la que me quedaba en la casa, ¿verdad? Era yo la que más sufrí en todo ese proceso fui yo porque era la que estaba más pequeña. Ella tenía como ese escape del colegio, de irse para, cuando eso estaban de moda las llamadas tardes juveniles, que los patines, entonces ella tenía ese escape y yo no, o sea, yo no podía escaparme, tenía que estar ahí en la realidad de estar sola, con miedo, porque era una casa grande y estaba sola. Entonces, muchas veces tuve mucho miedo a la soledad, miedo a estar sola, pero como les digo, todo eso, pues, ahorita cuando vuelvo a ver para atrás, me siento muy contenta y muy feliz, de verdad, pues de haber superado eso y de decir, bueno, me siento ahorita una mujer muy valiente por haber pues pasado por
por toda esa niñez tan difícil. Tan difícil, sí. Dice Shirley Marín, un saludo especial para John Heidi, una mujer valiente que a pesar de las circunstancias ha sabido salir adelante. Con Dios todo es posible. ¿Qué papel juega Dios en esa superación? El primer lugar, sí, yo, bueno, cuando fui adolescente, digámoslo, ya, pues tomé la mala decisión, digamos, de seguir un patrón, porque nosotros, aunque no lo sepamos o no lo hagamos conscientemente, seguimos un patrón aprendido. O sea, yo veía a mi papá fumando y tomando, y cuando ya yo fui al colegio, eso era lo que quería hacer también. O sea, yo decía... Es lo que hablábamos ayer, que el que se cría en ese ambiente lo ve normal y es algo normal. Sí, y yo recuerdo que la primera vez que me pegué una borrachera, como decimos, ¿verdad? Yo apenas tenía 16 años, y entonces yo empecé, porque no tenía otra, digamos, no tenía otra cosa, no tenía un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues, a los 18 años me fui de mi casa, y pues hacer exactamente lo que mi papá hacía, ¿verdad? Desperdiciar mi vida en vicios y en cosas que no me dejaron nada, ¿verdad? Hasta que llegó un llamado de verdad de Dios, un llamado a mi vida personal, y Shirlita es testigo de eso. Shirley fue una persona demasiado importante en ese momento, en esa etapa de mi vida. Hubo un acompañamiento de parte de ella, y ella sabe que le tengo mucho cariño también, al igual que otras amigas como Katia Orozco, que no sé si está viéndome, pero también son amigas que encontré en este proceso donde Dios me llama personalmente. O sea, yo no tenía ni religión, y no lo tengo ahorita tampoco, porque Dios no es religión. Yo no tenía religión porque no tenía quien digamos, sí hice la primera comunión y todo, pero así como que me llevaron, y mi maestra me decía, dígale a su papá que me mande una foto para conocerlo, porque no se arribaba, ¿verdad? Entonces, pues crecí así, como dice mi abuela, como chanchito, como un chanchito nada más ahí. Entonces, cuando yo tengo un encuentro personal con Dios, fue algo que para mí nuevo, digamos, una experiencia que yo dije, ¿cómo esto existía? O sea, había este otro lado, porque yo siempre decía, estoy sola, nadie me quiere, estoy sola, ¿verdad? Eso era lo único que yo veía en mis ojos naturales. Pero cuando yo me doy cuenta que dentro de mi niñez y de todo, Dios estuvo ahí, para mí fue lo más tremendo que me ha pasado en la vida, o sea, lo más importante que me ha pasado en mi vida, que nunca voy a olvidar ese momento cuando Dios habló directamente en mi corazón y me dijo, usted cree que ha estado sola, pero nunca ha estado sola. Y de verdad que hasta el momento de hoy nunca he estado sola. O sea, Dios ha sido el que se ha encargado de un proceso largo, ¿verdad? Pero que he tenido también muchas, pues, ¿qué te digo? Recaídas, deslices, digamos, de que a veces uno se le olvida que de dónde Dios me sacó, y uno tiende a veces como a perder el rumbo, ¿verdad? Pero Dios no lo deja caer a uno, digamos. Yo pienso que Dios, en el momento en el que lo llama a uno, es como que lo sella, ¿verdad? Y dice, no, usted ya no puede volver a lo que era antes, porque yo tengo otras cosas, que fue una de las cosas que el Señor puso en mi corazón. Yo tengo otra vida para usted, no es esta. O sea, no es la que llevó su papá, no es la que usted aprendió de su madrastra, que también tomaba mucho y todo lo demás, sino hay otra cara de la vida. En ese momento usted no creyó que ahí estuviera Dios. No, o sea, nunca, más bien yo como que le recriminaba a Dios, ¿por qué me tocó esta vida? Porque todos los niños, algo que a mí me marcaba mucho era cuando yo veía a una mamá haciéndole un cariño a su hijo. Y entonces yo decía, ¿por qué Dios me quitó la oportunidad a mí de yo tener ese cariño, de tener esa mamá, de tener ese abrazo?
Entonces, fueron una de las cosas que más marcaron mi vida. O sea, el hecho de no tener un abrazo de mamá, de que me dolía algo y que mamá estaba ahí, o sea, no tener mamá de verdad que marca mucho. Y en el caso mío no tuve ni a mi mamá y prácticamente a mi papá tampoco, porque era, pues, como le digo, él estaba en la vida de él y no tenía mucho, digamos, que ver con nosotros. Ni cuenta se daba lo que usted estaba pasando. No se daba cuenta y tampoco tenía yo como la confianza, digamos, de decirle cómo me sentía, o verdad. Al día de hoy pues ya no tengo ni a mi mamá ni a mi papá. Mi papá murió hace 6 meses atrás. Tuve la gran bendición de compartir con él el último tiempo, hasta el grado de que murió tomado de mi mano, y pude perdonarlo también en ese proceso, porque él duró 3 meses enfermo, y en esos 3 meses también fue un proceso en el que Dios me permitió perdonarlo, porque yo también le tenía como mucho rencor de que, ¿por qué no cuidó de mí? ¿Por qué no, verdad? Entonces había un cierto resentimiento y todo eso, pero Dios me dio la oportunidad de cuidarlo esos 3 meses, o de ayudar al cuidado de él, y de poder poco a poco ir como soltando eso, ¿verdad? Y al final yo le dije que que si yo también como hija quizás en algún momento también le fallé, que me perdonara, y realmente que me siento liberada de todo eso, porque en el momento que uno perdona, como que suelta, ¿verdad? Y entonces es donde, porque igual Dios lo perdona a uno como uno perdona a los demás, ¿verdad? Entonces yo no puedo pretender que Dios me perdone en todas las múltiples cosas que uno a veces hace si no perdona a los demás, ¿verdad? Entonces a partir del momento en que usted, siente ese llamado de Dios, ¿qué es lo primero que usted hace? Ese día, eso fue en un día, usted sintió ese llamado y dijo usted, ahora voy a hacer esto. ¿Qué fue lo primero que usted hizo? Dejar todo lo que me ataba. O sea, dejar los vicios, dejar todo lo que me ataba al mundo, y que era una cadena que yo jalaba de mi papá. O sea, que era algo que yo lo había vivido. Entonces cuando Dios me hace ese llamado, es como no, ¿verdad? Como no, usted no pertenece a este mundo, o sea, no pertenece a ese mundo entonces es cuando yo empiezo a hacer un alto de verdad en el camino, de decir, no, voy a dejarlo. Me llamaban para fiestas. Es que eso era lo que le iba a decir, debe ser dificilísimo, porque todos los amigos lo llaman, o se le dicen, ¿y usted qué responde? Lo que le van a decir es, no, usted está loca, vamos, ya se le va a pasar, Sí. Me imagino. Sí, a mí me llamaban para fiestas, y que vamos a un baile, que vamos a Fortuna, que vamos allá, pero yo hice, digamos, como que hice definitivamente un corte ahí, ¿verdad? Y yo dije, no, cambié el número de teléfono y todo. O sea, yo quise de verdad aprovechar esa oportunidad que Dios me estaba dando de mostrarme que había algo más, digamos, que había algo diferente, para decir, no, voy a cortar con todo esto y de verdad voy a tomar como un nuevo inicio. Yo siento que Dios a veces aprovecha ciertas oportunidades de la vida. En ese momento yo pues pasaba por una depresión muy fuerte en ese momento, cuando Dios hace ese llamado. Inclusive había tratado de quitarme la vida, como 15 días antes, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, de verdad, si tú tienes algo diferente para mí, que no sea esta vida que yo he llevado hasta aquí, pues, ¿verdad? Inclusive pasaron un mes, no sé, en que yo estaba igual, ¿verdad? Tomando medicamentos para la depresión y todo. Y cuando Dios me hace ese llamado a mí, yo recuerdo que yo dejé, aparte del mundo en el que estaba viviendo, también dejé las pastillas. Yo dije, no necesito eso ya. Y entonces el doctor le decía a mi hermana que era que ya yo estaba descompensándome de nuevo, ¿verdad? Y todo. Y yo dije, no, yo no necesito eso. Yo me siento feliz, me siento contenta del momento en el que yo me di cuenta de que Dios sí estuvo conmigo en todo ese proceso en el que yo me sentía tan sola, y que no es más que un proceso, o que no era más que un proceso para llegar a donde estoy ahora, donde me siento una mujer muy plena, muy feliz y muy plena realmente, digamos. Ahorita como me siento, yo dije, valió la pena todo lo que pasó. 87 39 25 54, al igual que Sandra Durán, que nos escribe, ustedes puedan también hacer llegar sus mensajes o sus preguntas
a través de WhatsApp, si no desea escribir en la página ahí donde se vea. Dice Sandra Durán, bueno, no nos dice, nada más dice: mi nombre es Sandra Durán. Desde hace días vengo siguiéndolos a ustedes en sus diferentes programas, el del viernes y el del jueves. Hacen un excelente equipo, entrevistas muy interesantes que creo que deberían de verlos los jóvenes. Por ejemplo, la entrevista de ayer fue excelente, considero que es de las mejores. Esta de hoy también va pintando muy bien. Agradecer entonces a Sandra ese mensaje. Dice, y la pregunta para su invitada: ¿cree usted, cuando dice que es mejor madre por todo eso que pasó, que todas las madres, para ser buenas madres, deberían de pasar tiempos difíciles? No, no necesariamente. Digamos, yo conozco madres súper buenas que tienen un instinto, ¿verdad?, materno muy grande, que son excelentes madres y que han tenido una niñez normal, digámoslo. No necesariamente, pero sí, digamos, a veces sí siento, en mi caso personal, no el de cualquier persona, ¿verdad?, pero en mi caso personal sí siento, porque yo no tuve, digamos, ese patrón, no tuve el patrón de tener una mamá. Entonces posiblemente si hubiera tenido, por ejemplo, una buena madrastra, o si me hubiera criado con mi abuelita, que es súper cariñosa y todo, quizás no hubiera tenido pues la capacidad de ahorita tener 3 hijos, ¿verdad? Y de luchar por ellos ahorita, y tal vez de tener el coraje, ¿verdad? Yo a veces siento que todo lo que le pasa a uno le da coraje a uno para seguir adelante, pero no necesariamente. Hay mamás que han tengo mis primas, son ejemplo de eso, crecieron en un hogar súper unido y todo lo demás, y son excelentes mamás. Entonces no necesariamente. Un saludo para don William Jara Parra, que nos está viendo, el poeta sancarleño, para mi cuñada Brigitte Soto, a mi cuñis, que le digo yo de cariño para ella, el saludo especial, y para mi buen amigo Cristian Soros Rojas, que nos está viendo. Andrea Huete dice: eres una mujer muy valiente, sigue adelante, tú puedes, eres un ejemplo a seguir. Te admiro mucho, Dios te bendiga, amiga Yohairi Durán. Andreita, un saludo, también la quiero mucho, de verdad que ella también es una mujer súper valiente, tiene un montón de chiquitos y realmente que yo los admiro, porque yo con 3, a veces, ¿verdad?, como dice uno, uy, Dios, ¿verdad?, pierde la paciencia por ratos, porque es difícil, ¿verdad?, uno cuenta ahí como hasta 10, y las que tienen más de 3 las admiro de verdad, porque es un trabajo muy cansado y muy difícil. Ser mamá es un trabajo sumamente difícil, pero bueno, las admiro de verdad, las que tienen un montón. Tengo varias amigas que tienen un montón y las admiro un montón por eso, porque a mí me cansan 3 y 5 más, ¿verdad? Bueno, usted nos cuenta que usted creció sintiéndose sola, sale de su casa, ahí tiene un montón de amigos porque entra a un mundo diferente. Cuando usted escucha el llamado de Dios y se separa de todos ellos, otra vez se vuelve a quedar sola. Bueno, a la par de Dios. Sí, en teoría sí, me vuelvo a quedar sola, pero no, porque ya yo entro a otro mundo, ¿verdad?, donde tengo amistades como Chirlita, que te contaba que me acompañó mucho en ese momento, de otros amigos más, que ya íbamos, por ejemplo, íbamos los domingos a la iglesia, hacíamos un paseo entre los jóvenes de la iglesia, cosas así. Entonces eran cosas como que me llenaban más. O sea, hubieron personas claves como Shirley, como Mauricio Piedra, como Katia Orozco. O sea, hubieron personas claves que yo dije, realmente esto no me lo da las personas que del otro lado lo que me ofrecían eran otras cosas que no me llenaban, ¿verdad? En cambio, el abrazo de una persona diciéndote tú puedes, salga adelante, usted es capaz. O sea, ahí encontré yo la familia que no tuve, ¿verdad? Porque como te digo, mi familia fue una familia funcional. Mi hermana, pues por la diferencia de edad, porque somos 6 años, entonces no nos llevamos muy bien, que digamos, por el hecho de que yo estaba pequeña y ya ella estaba adolescente. Entonces me siento ahí como en casa, digamos, me siento como otro ambiente totalmente diferente, y de ahí en adelante pues empiezo a empoderarme, a decir, no, yo sí puedo, ¿verdad? Tengo que salir adelante.
Y como le digo, ha sido un proceso, porque tuve que, bueno, en ese momento dejé los estudios, el momento que andaba ahí, ¿verdad? Mal portadilla, pero llega un momento en el que tuve que también dedicarme a mis hijos. Ahorita mi hija mayor tiene 13 años, entonces ya me ayuda bastante, digamos, colabora bastante en la casa y todo lo demás. Entonces ya yo digo, bueno, ya mis hijos crecieron, yo quiero volver a empezar. O sea, quiero retomar mis estudios, quiero retomar mi vida, porque por un tiempo la pospuse también por hechos, ¿verdad? Por dedicarme tiempo completo a ser mamá. Pero ya estando grandecitos, yo dije, no, voy a empezar de nuevo. Y me ha ido bastante bien, o sea, empecé a seguir, fui y dije, no, voy a matricular, voy a seguir estudiando, y de verdad me ha ido bastante bien. Tengo muy buenas notas, muy buenos promedios. Y entonces ya me fui creyendo otra historia, no de la que usted no sabe nada, que es tonta, y me di cuenta de que sí podía, y de que no era tonta, de que era bastante inteligente. Entonces, y ahora que está bien portadilla, cuando ve a tal vez ese grupo de amigos del tiempo de mal portadilla, ¿qué tal es la relación con ellos? Con ese grupo de amigos de ese otro lado. Ya no, yo los saludo normal, pero a veces cuando los veo y recuerdo, digamos, esos momentos, lo que le puedo es dar gracias a Dios, gracias a Dios, porque antes quizás amanecía en la discoteca a las 2, 3 de la mañana, y ahora duermo con mi hijo bien abrazadito toda la noche, y me siento feliz, de verdad, de haber salido de esa vida. Lo único que me da es felicidad, de decir, bueno, gracias a Dios ya pues ya no lo hago, o sea, ya no, ni tan siquiera me llama la atención. O sea, yo veo, por ejemplo, ahora que estoy estudiando, mis compañeras que tal vez, ¿verdad?, se van y se bañan y se alistan y se van, y yo digo, uy, qué rico, son las 10 de la noche, me voy a dormir a mi casa. O sea, ya la familia para mí pasó a ser primero Dios y después la familia, lo primordial. Ya no podría dejarlos para andar haciendo cosas que, como les digo, que nunca me llenaron, y menos ahora, ¿verdad? Dice Johnny Lander Barrett Álvarez. Muy interesante estas entrevistas que ustedes hacen. Saludos, amigos. Johnny Lander es el hijo de Man. Es correcto. Saludos a yo lo conocí en Dos Pinos. Yo lo que quisiera rescatar, que usted dijo antes, es indistintamente de la religión, cuando un grupo, sea religioso, sea de otra índole, hacen un llamado a los jóvenes, no es solo llamarlos a que vayan a una charla o que vayan a una ceremonia, sea de la religión que sea, es acompañarlos, como eso que dice usted, vamos a paseos, hablamos, se abrazan, se preocupan el uno por el otro. Eso ayuda a un rescate de los jóvenes que están por el mal camino, digámoslo así. Correcto, y hay algo que los jóvenes necesitan hoy en día, y es sentirse parte de. Escuchado. O sea, muchas veces los jóvenes, cuando no estudian ni trabajan por distintas razones, ellos necesitan pertenecer a algo, a un grupo, y muchas veces ahí es donde vienen los malos pasos y la delincuencia, porque como no van al colegio, no tienen amigos de colegio. Entonces, ¿qué van a buscar? Sí, otros amigos que se van a encontrar ahí en la calle que no son los mejores, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen las malas amistades, y donde ya los jóvenes, por sentirse parte de, empiezan a hacer cosas, que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo quería sentirme apreciada en algún lado, o sea, lo digo por vivencia propia. Uno quiere sentirse apreciado en algún lado, y muchas veces llama la atención por eso, ¿verdad? Por otras cosas que no son buenas, pero que los jóvenes necesitan sentirse parte de algo. Por eso es importante los grupos, ya sea, pues, si son del X, como dice usted, independientemente de la religión o lo que sea, grupos de apoyo, grupos de música, grupos de deporte, pero sí que ellos se sientan parte de, porque yo conozco jóvenes que están ahorita en drogadicción, y ellos se sienten, digamos, bien, entre comillas,
de estar ahí porque se sienten que son importantes, o sea, se sienten que la gente dice, mira, es fulano o tal persona, o sea, entonces solo el hecho ya ellos se sienten bien. Entonces yo sí siento que los jóvenes definitivamente necesitan sentirse parte de algo, o sea, involucrarlos en algo, ya sea deporte, música, lo que sea, pero sí sentirse parte de. Dice William Jara, cuando se siente el abrazo de Dios, ninguna desazón podrá derribarnos. Siempre busca el mejor sendero, deja cicatrices de dolor. Siempre buscar el mejor sendero deja cicatrices de dolor, llanto y sinsabores, pero al final del camino la cosecha será muy provechosa. Porque sin lugar a dudas nadie, absolutamente nadie puede solo. Tiene razón don William. Sí. Vamos a saludar a Max Madrigal y acá está, a Elga Alfaro Gamboa, que vive en San Luis de la Tesalia. Estamos hablando de San Luis hace un rato. Ajá. A Elga Alfaro Gamboa en San Luis, entonces. Yo, Heidi, ¿los hijos suyos nacen en qué momento? ¿Antes del llamado o después del llamado? Después porque en ese momento yo apenas tenía 19, 20. Sí, es cierto, no hemos hablado en qué momento fue ese llamado. Sí, en ese momento que Dios me hace ese llamado yo tenía como 19 años. Otro error que cometen los jóvenes es que en esa misma iglesia, digamos, donde yo en ese momento me congregaba, pues conocí a un muchacho, ¿verdad? Y mi misma, a veces, inmadurez, ¿verdad? Y sin tener que alguien te dé un consejo o algo, pues yo pensaba que todas las personas que están ahí, pues ya eran buenas y todo lo demás. Entonces es donde yo vengo a tener una relación con ese muchacho, ¿verdad? Y caigo en una relación de codependencia. Caigo en una relación de codependencia porque el muchacho pues era muy parecido a lo que era mi papá también. Entonces yo caigo como en esa y estuve muchos años en esa relación de codependencia, ¿verdad? Que yo decía no lo podía dejar, ¿verdad? Estaba mal, él no era la persona que tenía que ser o que era la persona, sí, que yo pensé en un principio, y me cuesta salir mucho de esa relación, pero bueno, ahí están mis hijos, gracias a Dios, hasta el día de hoy me siento muy orgullosa de haberlo sacado adelante sola. De esa relación me costó un montón salir. Fue un momento en el que alguien me hizo una pregunta y me dice, ¿qué es lo que usted, digamos, qué es lo que usted le quiere, qué es lo que usted le ama? Porque usted no... Entonces me dice, dígame, no sé, 4 o 5 cosas. Entonces yo me puse a pensar, tiene razón, ¿qué aporta esta persona bueno a mi vida? Y me puse a buscar razones y realmente que no encontré razones por la cual yo estaba viviendo esa relación, incluso de violencia doméstica también. O sea, violencia física y psicológica también, porque desgraciadamente cuesta cortar con eso, ¿verdad? Entonces, pues me cuesta mucho salir de ahí, pero gracias a Dios, pues aquí estoy. Mis hijos ya están grandes. Mi hija mayor, como les contaba, tiene 13 años y la he sacado adelante absolutamente sola. El otro tiene 9 y el bebé tiene 4. Entonces, pues me ha costado bastante, digamos, es un esfuerzo, es una lucha, pero cuando yo veo a mi hija ahorita de 13 años, yo digo, bueno, gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y aquí estamos, pues sí. Dice Acosta Alvarado Mari, saluditos, ella es una gran mujer, valiente, luchadora y muy trabajadora, un gran ejemplo. Para Obed, José Cisneros también, el saludo especial para mi buen amigo y vecino Obed Cisneros. Cuando usted se separa, usted ya estaba estudiando. No. Esas decisiones las toma después. Sí. Después, bueno, yo entré a trabajar
cuando el bebé estaba pequeñito, digamos, por la situación económica, ¿verdad? Entonces yo me veo forzada a ir a trabajar y trabajé bastante tiempo pues administrando una tienda acá en Ciudad Quesada. Y pues ya después de que la tienda la cierran y todo lo demás, entonces yo me voy para la casa, ¿verdad? Y entonces a mi hijo, al bebé lo operaron 2 veces, y al otro chiquito una vez. O sea, en un año tuve 3 operaciones. Yo le decía al doctor, el doctor me decía que yo había pasado todo el año en el hospital, porque primero me operaron al bebé 2 veces y al otro una vez. Entonces ya ahí fue donde me dediqué un poquito más a ellos, ¿verdad? Y ya después fue el año pasado, apenas, cuando yo decidí, después de que ya había pasado por las operaciones de los niños y todo, yo dije, bueno, quiero volver a empezar. O sea, quiero volver a retomar mis estudios y a empoderarme más, ¿verdad? Y hasta ahorita, pues me ha ido, como les contaba, me ha ido bastante bien y me siento bien, me siento muy, como les digo, empoderada. Yo creo que las mujeres debemos de creernos la verdad y empoderarnos y decirnos, bueno, hasta aquí, lo que ya pasó, pues que nos sirva de experiencia, ¿verdad? Todo lo que a mí me ha pasado me ha servido. O sea, ahorita yo sé sobre el machismo porque lo viví. Sé lo que es violencia doméstica porque la viví. Sé lo que es violencia psicológica porque la viví. Sé lo que es violencia intrafamiliar porque lo viví en carne propia. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, me ayudaron para bien, definitivamente me ayudaron para bien, porque hoy es muy difícil que yo me eche a morir, digamos, por algo. Inclusive ahora murió mi papá y fue muy duro para mí, porque a pesar de todo, de que tal vez no estuvo tan presente en mi vida, pero él representaba como lo único, prácticamente, digamos, que no tenía mi mamá y él era como el único respaldo, aunque tal vez no fue tan, pero sí yo sentía que era como el único respaldo que yo tenía, porque a pesar de todo, pues en los momentos más difíciles él estuvo ahí, ¿verdad? Entonces fue un momento muy difícil, inclusive así seguí estudiando. Entonces ahorita me siento más fuerte, ¿verdad? Me siento más fuerte de como era antes. Les contaba antes del programa que yo era súper tímida antes, por lo mismo, porque yo al pasar todo eso y violencia, de que me trataban mal y de que yo me creía menos, yo era muy tímida. Entonces yo no me gustaba hablar con alguien o así, porque yo, no sé, como que sentía que esa persona me iba a hacer daño o así. Entonces yo era muy introvertida y muy tímida. Y ahorita, digamos, verme pues hablando en público y todo lo demás, que para mí es lo más natural ahorita, yo digo, bueno, de verdad que Dios ha hecho la obra definitivo, y también que todas las cosas que me han pasado pues ha servido para bien. No, y ahora que yo hasta hoy la conozco, y ahora que llegó y conversamos al principio, como se presentó y todo, yo nunca me hubiera imaginado que usted era tímida. Sí, sí, no, de hecho. Entonces a ese pasado sí usted le ha notado, ahora después, o ha creído que hubo algo bueno que sacarle, a pesar de todo lo feo. Sí, de hecho, ahora sé también por experiencia propia que todo pasa por algo. O sea, en el momento no lo entendemos, porque en el momento yo decía, ¿por qué yo no tengo mamá? ¿Por qué yo, verdad? Y todo eso, pero ha sido un propósito para el día de hoy. Yo, amo hablar con la gente, que la gente, ¿verdad? Entonces a veces tengo más oportunidad de poder decirle a la gente, mira, yo sé lo que es eso, yo pasé por eso, poder tener la bendición de poder dar un consejo. Para mí, dar un consejo o contar mi historia, y que con solo que a una mujer le sirva la historia que yo cuento de mi vida, con eso ya valió la pena. O sea, ya valió la pena, porque inclusive una vez tuve la oportunidad de hablar con una muchacha que estaba pasando por una problema de violencia doméstica, y yo le dije muchas cosas, y yo le dije, mira, usted puede, se salga adelante. Entonces el solo hecho de poder hacer eso, yo digo, bueno,
valió la pena de que yo lo viví, pero hoy puedo decirle a una mujer que esté viviendo por eso o esté pasando por eso, bueno, te entiendo, lo pasé y lo supe pues sobrellevar y aquí estoy. Dice Andrés, buenas tardes, soy su vecina Lorena García. Ah, sí, doña Lorena. Doña Lorena dice, Yohaidi, usted perdió a su madre a los 3 años. Prácticamente se puede decir que se crió sin una mamá, o sea, nunca la tuvo. Y eso, si eso le duele, yo le puedo decir de cosa mía, es más doloroso haberla tenido y perderla. Yo la tuve hasta mis 27 años y la perdí teniendo esa edad, y le puedo decir que todavía es más doloroso. Doloroso en cuanto a que es tener algo que le arrebatan de sus manos de la noche a la mañana, mientras que usted se crió sin tenerla. Entonces ahí hay una gran diferencia. Puedo entender el sufrimiento suyo de criarse sin mamá, pero también le puedo asegurar de que el dolor hubiera sido más grande si la hubiera tenido y la hubiera perdido luego. Posiblemente que sí. De hecho, ahora que murió mi papá, yo decía, bueno, definitivamente Dios sabe por qué hace las cosas, porque tal vez, como dice ella, perder a mi mamá hubiera sido más doloroso, porque yo ni tan siquiera tengo un recuerdo de ella. O sea, yo era muy pequeña y no la recuerdo. Solo la tengo en fotos, pero yo no, o sea, nunca la tuve. Entonces, posiblemente, pues uno se fue dando cuenta, como fue creciendo, que ella no estaba, ¿verdad? Pero y que hizo falta. Y que hizo mucha falta. Pero posiblemente sí, las personas que que la han tenido y la han perdido, puedo imaginar que es un dolor bastante fuerte, bastante duro y bastante difícil el haberla pues tenido por mucho tiempo y después ya que no estuviera, ¿verdad? Posiblemente sí. Dice Isa Marín, eres una gran mujer luchadora, sigue adelante. Yo lo que rescato de ejemplo de Yohaidi es que ella tomó las cosas malas y les dio la vuelta y dijo, esto me va a ayudar a ser mejor. En lugar, o sea, como decía yo al principio, en lugar de que cuando a uno le pasa algo malo, ella misma también lo dijo, cuando a uno le pasa algo malo, dice uno, ay, pobrecito yo, y más bien se hunde y se hunde más. Sí, deciden seguir en eso. Ella lo tomó para salir adelante. Lo tomó como una catapulta más bien. Exacto. Es que hay dos opciones. Esa ¿sí? de que pobrecita yo, de que no tuve mamá, de que no tuve papá, de que no tuve acompañamiento, bueno, o el otro, bueno, no lo tuve, pero voy a salir adelante. De hecho, cuando yo quise volver a empezar a estudiar, hubieron personas que me dijeron, ¿para qué ya a esas alturas? ¿Quién le va a dar trabajo? Con esos chiquitos, ¿verdad? Pero yo dije, no voy a escuchar voces extrañas, voy a proponérmelo y voy a hacerlo. Y así lo hice, y así lo estoy haciendo hasta el momento. Y tengo muchas más otras metas, digamos, yo quiero ir a la universidad, quiero estudiar Derecho, y a veces hay personas que pues positivas que me dicen, usted puede, es muy inteligente, es capaz, y otras que tal vez me dicen, no, que la carrera es muy larga, que esto, que el otro, pero cuando uno quiere, puede. Exactamente. Sí. Dice Jimmy Enrique Venegas Umaña, saludos, Yohaidi es un gran ejemplo a seguir, mujer esforzada y valiente que a pesar de las circunstancias sigue adelante. Un abrazo. Jimmy fue uno también de los compañeros ahí de Jimmy Jimbo. Sí. Jimbo. Jimmy también estuvo en ese proceso desde la juventud, de cuando íbamos a la iglesia y todo eso, una amistad muy bonita y un momento muy bonito en el que pues éramos como hermanos, de verdad que nos veíamos como de la familia, muy bonito, sí. Bueno, ahora vamos a irnos a otro tema. ¿Cuándo se interesa Yohaidi por la política? Porque es la presidenta del comité ejecutivo cantonal Nueva República. Sí, bueno, yo empecé en restauración. Ajá. Y empecé por algo muy, no sé, curioso, porque conversando con un amigo estábamos hablando de que yo tenía la cédula vencida y de que yo le decía, tengo la cédula vencida y no voy a poder ir a votar. Y entonces me dice él, ¿por qué
me dice, ¿por quién? Por Fabricio. Y yo le digo, sí, claro. Y entonces me manda una invitación a un enlace para un grupo, ¿verdad? Entonces yo vengo y me meto. Había ya unas cuantas personas en ese grupo y yo me quedo viendo que había gente que se salía porque el grupo estaba como muy quietito, digamos, como que nadie se organizaba en sí, sino que hablaban y hablaban, pero no había una organización. Entonces yo empiezo a agarrar a las personas que se están saliendo de ese grupo porque yo digo, bueno, se están saliendo, ¿verdad? Quizás podamos hacer algo. Y entonces les empiezo a escribir a las que se estaban saliendo. Con el fin de regresarlas. Con el fin de preguntarle, mira, ¿por qué te saliste, verdad? ¿Qué pasó? Y entonces ellos me decían, ya, es que nadie organiza nada, digamos, no, ya, solo hablan y hablan, pero no trabajan, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ¿de dónde es usted? Entonces ya me decía uno, yo soy de Aguasarcas. Y yo le decía, vea, hagamos una cosa, porque usted no se organiza en Aguasarcas, busca unas guías y así, ya por allá otro de Fortuna y por allá, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ya yo empecé a escribirle así, ya, y no, hágase un grupito de guías ahí, ¿verdad? Y todo eso yo empecé y terminé, prácticamente organizando todo el distrito así, ¿verdad? Con personas que me decían, yo soy de Santa Rosa o de Pocosol o de La Marina, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar así empecé a trabajar y ya donde el pastor Francisco, que era el que estaba al frente, ¿verdad? Empezó a ver que yo tenía ese grupo ahí de guías, de aquí de Ciudad Quesada. Después hice el de cada punto de votación del liceo, de San Martín y todos los demás. Entonces ya empezamos a trabajar ya en conjunto, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, yo estoy organizando las guías. Y entonces ya empezamos a trabajar. Entonces fue algo así como extraño, porque nunca nadie me dijo que hiciera nada, simplemente como iniciativa propia, ¿verdad? Empecé a ayudar, con el afán de ayudar, y pues terminé siendo la mano derecha de él, ¿verdad? Porque a veces él me llamaba y me decía, yo, Heidi, ¿a quién tenemos en Aguasarcas? O ¿a quién tenemos en tal lado? ¿Verdad? Y ya yo sabía cuál era la persona que estaba a cargo del distrito. No, a mí lo que me hace gracia es que dice que empezó a llamar a la gente que se salía del chat. Sí. Yo digo, ya, y no les interesa, y los dejo. Y me preocupo por los que se quedan, pero ella hizo lo contrario. Y vea. Es que para mí todas las personas somos importantes. Yo siempre se los digo al grupo que ahorita tenemos, ¿verdad? De Nueva República, y yo les digo, gente que se sale del chat, yo le pongo un mensaje y le pongo, ¿por qué te saliste? Mira, ¿qué pasó? Se dijo algo que no le gustó, ¿verdad? Porque todas las personas somos importantes. Entonces por eso yo tomé yo no quería que esa persona que se saliera del chat se saliera, o sea, que se fuera. Sí, pero sí es cierto lo que dice Eli. Yo también seguro lo dejo irse, o sea, si no está, pues no quiere estar. O sea, ella se interesó por saber por qué se salían, y aún así organizó. Fue como nadar contra corriente. Sí, bueno, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero sí, ahí fue donde yo empecé, ¿verdad? A trabajar ya de la mano del pastor Francisco en ese momento, y fue cuando ya empezamos a trabajar, ¿verdad? Porque antes de eso no había nada, digamos, antes de eso lo único que había era un chat. Obviamente había un comité ejecutivo y todo lo demás, pero yo ignoraba quién eran los encargados. Simplemente lo único que yo sabía es que nadie estaba organizando nada. Entonces, ¿por qué ahora Nueva República? ¿Por qué no continuar en su nacimiento político, que fue Restauración? Yo me salí de Restauración antes de este anuncio de Fabricio, ¿no? Por eso, pero ¿por qué salirse de Restauración? Yo me salí porque cuando mi papá, digamos, se enfermó, que el doctor nos dio 3 meses de vida para él, yo me salí de los chats, digámoslo así, para dedicarme a mi papá. Y cuando quise volver a ingresar, ya no era igual, digamos, ya habían otras personas que estaban organizando, había otra gente que se había metido ahí, entonces ya a mí como que no me empezó a gustar, ¿verdad? Como que yo dije, no, a mí este trabajo me costó mucho, digamos, el hecho de organizar
me costó, de hecho, pasé toda la Semana Santa trabajando. Yo, o sea, yo me levantaba temprano pegada al teléfono, que todo el mundo me llamaba y me decía, me levanté a las 6 de la mañana para ir a repartir las camisetas hasta el Venado, las mandaba en el bus y al otro, ¿verdad? Y entonces yo hice un trabajo muy fuerte y siento que no fue valorado. O sea, que ese trabajo que yo hice en dado momento ya no, digamos, ya una vez que todo estaba hecho, como que ya no era tan importante. O sea, como que ya Heidi en un momento fue como de cierta manera indispensable, aunque nadie es indispensable, pero en ese momento ya, imagínate, el pastor me llamaba para preguntarme a mí quién teníamos en X distrito. Entonces yo era como la mano derecha de él. Y en el momento que yo me separo, ya no era lo mismo, ¿verdad? Cuando después de que mi papá muere y todo lo demás, ya no, entonces yo... En la reintegración, y eso se encuentra otra cosa. Sí, exactamente, me encuentro algo que no me gusta. ¿Cree usted que Restauración cayó en la práctica de los partidos tradicionales, de las mañas esas de desmover los pisos a los demás y todas esas cosas? Totalmente. Yo siento que Restauración, sin afán de hablar mal de nadie, pero sí siento que perdió su rumbo. Perdió mucho el rumbo. En ese momento que trabajamos y que fue un trabajo de todo el mundo, de mucha unión, lo hicimos porque queríamos un cambio. Esa era la idea, o sea, queríamos algo diferente, queríamos un cambio para el país. Y en el momento en que lastimosamente, digamos, no ganamos las elecciones, ya después se venía trabajando diferente. Ya después muchos de los que trabajamos, no solo yo, sino muchos otros de los que trabajamos, yo creo que yo fui la primera que me salí por ese motivo, pero muchos de los que trabajamos también empezamos a sentirnos así como que ya no éramos tan importantes, como que ya se movían otras personas donde el trabajo lo había hecho otro, como que yo hago un trabajo y le dan el reconocimiento a otra persona, por decirlo así, o es más importante otra persona que la que hizo el trabajo. Entonces ahí es donde yo me desmotivo y me salgo, o sea, me salgo de todo, ¿verdad? Mucho antes de que Fabricio hiciera, ¿verdad? La separación. Sí, y entonces yo me quedo un rato, pues ahí, como viendo los toros de largo, como dicen, ¿verdad? Me quedo viendo los toros de largo un buen rato, y cuando, no sé, alguien me mandó un link, ¿verdad? Para algo, y me meto y era Fabricio haciendo el anuncio, ¿verdad? Entonces ya me comuniqué. Pero usted anduvo ahí unos días ahí medio peloteando con Mario Redondo. Sí, pero era como detrás de Fabricio, porque por ahí se escuchaba que iba a hacer alianza con él, ¿verdad? Entonces yo lo que andaba era, pues, ¿qué te digo? Viendo a ver qué tan cierto era de que él iba a hacer alianza, ¿verdad? Pero al final, pues no fue así, ¿verdad? Al final no fue así, y cuando yo veo que Fabricio hace ese anuncio, pues yo digo, bueno, qué bonito volver porque yo le digo a la gente, la política es una fiesta, debería ser una fiesta, fiesta democrática. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, qué bonito volver a sentir esa emoción que sentimos en ese momento, ¿verdad? De las elecciones, y entonces es donde yo me hago un grupito ahí de WhatsApp y empiezo a ingresar a la gente que se salía de Restauración, porque mucha gente estaba en Restauración por Fabricio, entonces mucha gente se sale, entonces yo hago las que hice anteriormente, empiezo a recoger empiezo a recoger y entonces ya empezamos a trabajar lo que son las asambleas cantonales y todo lo demás. Dice Su Guerrero, una mujer de corazón realmente humilde y auténtica. Y además aporta Su, que dice, sí, yo creo que Restauración perdió la esencia. En Restauración perdieron la esencia. Sí, porque es que la esencia era lo bonito, o sea, la esencia era eso de armonía, de verdad. Y yo les comentaba a ustedes antes que ahorita en Nueva República ese ambiente lo tenemos, o sea, ese ambiente de que todos somos un equipo, de que todos somos importantes, de que todos, no existe eso. Llamada de 4. No existe eso como feo, ¿verdad? Esa envidia, esa competencia. Ayer escuché en un programa de radio, yo no sé ni por qué, no fue que se encendió solo,
no fue ni siquiera aquí en la casa. Estaba en otro lugar y se encendió el radio. Alguien encendió un radio y estaban entrevistando a alguien, no recuerdo quién fue, de los que lideró, los que estuvieron liderando el partido. Y decía que fue en una emisora cultural, y decía que el problema es que se metieron líderes de partidos tradicionales a mandar en restauración. ¿Cree eso? Sí creo, y creo que se lo permitieron, o sea, creo que se lo permitieron porque de hecho en segunda ronda la idea era de que se podían sumar los que quisieran, digamos, de otros partidos, pero que íbamos a mantener la misma línea. Eso fue lo que se dijo en segunda ronda. Pero ya una vez que pues perdimos las elecciones, ya empezaron a meterse otra gente ahí y empezaron como a darles, pienso yo, tal vez mucho voto en las cosas, ¿verdad? Entonces yo salgo muy decepcionada, de restauración salgo muy decepcionada y Pastor Francisco lo sabe muy bien, yo se lo dije, yo salgo muy decepcionada y salgo quedándome, digamos, ahí, esperando nada más que Fabricio se anunciara, porque siempre he creído en su liderazgo, ¿verdad? Estamos en restauración porque para lograr que él pues llegara a la presidencia. Entonces, cuando él hace el anuncio, pues ya empezamos a ir de nuevo a trabajar y a ponerle ganas, y ya hicimos las asambleas cantonales, provinciales, nacionales, y seguimos pues organizando los distritos. Es que el asunto, que en lo que uno ve medio complicado, es que uno dice, bueno, en los partidos tradicionales, dentro del bipartidismo, que es lo que ha existido siempre, o sea, hay gente, son líderes que andan en busca de intereses políticos. Pero cuando nacen estos partidos, o cuando se hacen grandes, yo siempre digo, estos partidos están siendo grandes en la campaña nacional, pero después de esa campaña nacional, porque son las opciones que hay. Pero luego de que pase eso, van a retomar el tamaño normal que han tenido siempre, de los partidos pequeños, de los de pocos electores. Pero uno nunca piensa que como hay pastores, dirigentes, y que todo el evangelio, y que toda la cosa, uno nunca cree que se vaya a meter las malas prácticas o las mañas de los partidos grandes. Pero entonces aprendieron también, porque si hasta eso se trajeron para sus partidos, es porque aprendieron hasta eso. Lástima que no fue lo bueno, pero lo aprendieron. Sí, bueno, no sé ahorita cómo lo manejarán o cómo lo estarán manejando. Sí sé que yo me salí por ciertas cosas que no me gustaron, que vi, que no me parecieron. Entonces yo, pues, como dicen, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces yo simplemente ya no me sentía bien ahí, y ya no me sentía bien ahí, definitivamente no. Entonces, y también me sentía como no apreciada. Entonces yo en un lugar que no me aprecian o que no me siento valorada, digámoslo así, después de un trabajo de mucho sacrificio, porque yo sacrifiqué mucho tiempo, sacrifiqué la Semana Santa de que mis hijos querían ir a un paseo y yo no los llevé porque estaban en reuniones y en cosas. Entonces, lo que ahorita más, digamos, me molesta es que a veces llega gente que no sacrificó tanto a ocupar puestos que quizás siento yo que no merecen, digámoslo así. Pero bueno, yo nunca estuve en restauración por ningún puesto, ni estoy por ningún puesto. O sea, yo soy porque creo que la política es una arma que uno tiene para cambiar un poco el rumbo de Costa Rica, porque el rumbo que lleva ahorita a mí no me gusta. Entonces yo siento que la política es pues algo que tenemos la bendición de tener el derecho de ir a votar, ¿verdad? Y trabajar libremente también por el partido que más nos parezca y de poderle dar el rumbo que cada persona cree que es el conveniente, ¿verdad? En los últimos minutos, Yohairi, si usted tuviera que volver a pasar todo lo que ha pasado desde niña hasta ahora, ¿qué hubiera preferido? ¿No pasar por ahí? ¿O si tuviera que volverlo a pasar para aprender lo que ha aprendido, lo volvería a pasar?
Lo volvería a pasar. Posiblemente si Dios me diera esa opción, hubiera evitado cometer algunos errores que cometí, pero posiblemente sí lo volviera a pasar, porque como le digo, el solo hecho de poderle decir a una mujer, yo te entiendo porque pasé por eso, el solo el hecho de saber lo que un niño, soy muy afín a los niños, digamos, yo veo un niño, falta, es más, yo a veces a mi hija le digo, ese niño está falta de cariño, porque se le nota, porque yo sé, porque yo pasé por ahí. Entonces el solo hecho de poder entender a un niño, entender a una mujer que ha pasado por lo que yo pasé, violencia doméstica y todo eso, como les digo, sí lo volvería a hacer porque vale la pena y vale la pena el poder estar aquí hoy, contar la historia, y como les digo, si a una sola persona le sirve, valió la pena. Bueno, un gran ejemplo, de verdad. Todavía estoy sorprendida con eso del chat, de que la gente se sale y yo lo busco. O sea, aprendí una lección hoy. El efecto de la inversa. Aprendí una lección hoy de Yohaidi Durán. Bueno, muchísimas gracias de verdad por venir a compartir con nosotros y con todos los que nos acompañaron. Yo sé que las palabras suyas y la experiencia suya le van a servir a muchos. Sí, ya que eso yo ya, espero. ¿verdad? Repito. No, y le quiero mandar un saludo a todos los compañeros, amigas y compañeros que estuvieron ahí mandando mensajes y viendo el programa. Ellos saben, la persona, esta soy yo. O sea, soy una persona súper humilde que ha aprendido de los errores y que sigo cometiendo errores, pero que sigo aprendiendo. Exactamente. El próximo jueves, en lo que es esta noche, claro, se nos hicieron un enredo. En esta noche, en la celebración del Día de San Valentín, vamos a tener a dos parejas, dos matrimonios. Un matrimonio, y son matrimonios jóvenes. En un momento pensamos en traer un matrimonio de muchos años, a hablar a los esposos de cómo conservar el matrimonio de muchos años. Pero resulta que los matrimonios que tienen muchos años ahí están y no se dejan, se quieren y se aman cada día más. Los matrimonios que no duran son los matrimonios jóvenes, los que se casan y rapidito aparece alguien ahí moviendo algo y se van, o simplemente se dejan de querer por alguna situación y se dejan. Entonces decidimos traer dos parejas de matrimonios jóvenes, una pareja que no tiene hijos y que han logrado sostener ese amor y más bien multiplicar ese amor, en lugar de restarlo. Me imagino que el porcentaje de amor que le correspondía a los hijos se lo multiplicaron entre ellos y se quieren más y están juntos. Y otro matrimonio que tiene hijos y que van a contar la experiencia de cómo conservar ese matrimonio y cómo ellos esperan y les pueden aconsejar a los matrimonios jóvenes a tenerse en esa paciencia, porque me imagino que hay que tenerse paciencia también, y tenerse en esa paciencia y conservar ese... Bueno, yo no estoy preguntándole, si quieres responde, si quieres responde, no hay problema, de conservar esa paciencia. Es un programa muy interesante que vamos a tener. Yo veo que dice paciencia me vuelve a ver a mí, paciencia me vuelve a ver a mí. Bueno, muchísimas gracias. Buenas Nos noches esperamos a el todos. jueves entonces con esta entrevista que va a estar muy bonita, el Día del Amor y la Amistad. Vamos a hablar sobre el amor es una decisión, el matrimonio es una decisión que se toma todos los días, con paciencia. Así es. Lo dijo él. Buenas noches. Buenas noches.